divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Rosy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días a todos. Pues aquí todavía bajo los efectos de un fin de semana de retiro, asimilando los conocimientos, rumiando algunos todavía, porque fue muy interesante el tema que se trató allá, acerca de quién dice Jesús que soy yo. La verdad, la única conclusión que pude llegar es que no puedo concluir sobre mí hasta que no tenga un conocimiento pleno de Jesucristo, porque es Jesucristo el hombre en el cual fuimos creados y no sabremos quiénes somos hasta que no lo conozcamos en plenitud. Así es. Sabemos mucho acerca de su humanidad, pero lo que es su divinidad no lo sabemos. Entonces por eso es que no lo hemos podido manifestar en plenitud. Y este es el conocimiento al cual tenemos que llegar hasta que Jesús, siendo conocido, pueda ser puesto plenamente en vida en nuestra alma. Entonces, pues podemos concluir, sin haber concluido en quiénes somos para Jesús. Podemos concluir sin haber concluido. Sin haber concluido quiénes somos realmente. No, sí sabemos. El retiro empezaba con esta lectura de las dos generaciones. La generación de los hijos de las tinieblas, que son aquellos que están destinados a ser redimidos, y los hijos de la luz, que son aquellas almas que habrán de vivir en el divino querer. Nos queda claro que estamos en esta generación, puesto que Jesús ha puesto el libro del cielo en nosotros, el conocimiento de Luisa y lo que es el reino de la divina voluntad. Entonces, no podemos hacernos los desentendidos en cuanto a estos libros y conocer que el reino de la divina voluntad existe, no sea para nosotros. Cuando Jesús nos da a conocer algo, no es por mera noticia, es porque nos lo quiere dar. Y todos aquellos que hemos sido enterados acerca de la divina voluntad, pues somos los que estamos invitados a pertenecer a esta generación de la luz, a vivir en el divino querer, el cual consiste en unificarnos en el acto único de Dios, que Dios ponga su vida en nosotros para, desde nuestra vida, actuar, vivir, moverse, hacer de nosotros un Dios increado en el cual poderse hacer amar, y así completar la necesidad que por esencia, por naturaleza tiene Él. Dios es amor, tiene por necesidad el amar y ser amado. Y esta necesidad de amor la pretende cubrir en nosotros, haciendo de nosotros un reflejo vivo de Él a través de esta unificación en el divino querer. Así es. Y pues bueno, nos dimos cuenta a través de este retiro que para adquirir la vida divina ya tiene una humanidad puesta en Jesús, pues no hay otra forma que ponernos en Jesús y poner a Jesús en nosotros de tal forma que seamos unos, un intercambio de vida en el que yo entrego mi vida a Jesús y Jesús me la entrega para yo reconocerme en Él y Él se reconozca en mí. Y es la única forma en la que vamos a adquirir la vida divina, el plan que Dios tiene sobre cada uno de nosotros.
No es pretencioso decir que el plan de Dios es ponernos a su misma altura, a su misma dignidad y transformarnos en un ser de su misma especie, poniéndose Él mismo en nosotros, puesto que esto es el deseo que Él tiene, amar y ser amado, en la misma potencia, en su misma dignidad. Hablaba entonces de que es necesaria la vida de Jesús e injertarnos en Él, y solamente a través de Jesús podemos reconocernos, porque lo que somos, bueno, hasta ahora, como dice la palabra de Dios, hemos sido llamados hijos de Dios, pero lo que hemos de ser no lo sabremos hasta que Él no se haya manifestado tal cual es. Entonces es Jesús. Es algo muy curioso que a veces, bueno, eso dice muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero si tomamos en cuenta que un hijo es como lo más cercano a ti, o sea, uh-huh, si nos vamos en el plano humano, un hijo es lo más cercano a ti. No hay algo o alguien, perdón, que sea todavía más allegado, ¿sí? Y que comparta parte de tu vida. No hay nadie más que la pueda compartir. Es más, comparte más tu hijo contigo que tú con tu esposo. Claro, sí. O sea, totalmente, ¿no? Sí, yo en mis hijos puedo ver mis rasgos, mis modos, en algunos mi temperamento. Tu herencia. Y ¿no? Mi herencia, sí, puesta en él. Incluso hasta en los males. Ahí va tu diabetes, o sea, bueno. por eso sí. Es una todo. Forma de dar a entender que es necesario entender que el hijo o la hija son los seres más cercanos que podemos tener. Por eso es que las palabras de San Juan son muy demostrativas, ¿no? Cuando te dice, ya somos hijos, pero lo que debemos ser o lo que vamos a hacer, aún todavía no. Entonces quiere decir que hay algo más todavía. Tenemos que compartir algo más que una herencia. ¿Y qué es algo más que una herencia? Bueno, ahora que conocemos, es la misma vida de Dios. Así es. En nosotros, una sola vida. Una sola vida. Entre Dios y yo. Requisito, le doy mi vida, me da su vida. Pero hay pasos, ¿no? Para seguir. En cuanto a las características humanas, pues veamos primero ir adquiriendo atributos, vida divina, hasta poder fundirnos en el querer divino. Como se entendió en el retiro, decíamos, la vida divina es un medio para llegar a la meta que Dios tiene sobre nosotros, uh-huh, que es el unificarnos en el divino querer. Esto es en su acto único, en el acto único de Dios. Si la vida divina es solamente un medio y la vida divina son, una sucesión de actos, cada acto que hacemos en la divina voluntad es una vida divina que nace en nosotros. Esta sucesión de vida divina se concreta en el momento en que quedamos inmersos en un solo acto, no una sucesión de actos divinos, uh-huh, sino en el único acto de Dios. Para esto necesitamos la vida de Jesús, para que cada acto nuestro, fundido en la vida de Jesús, Jesús haciéndolo en nosotros, en su divina voluntad operando en nosotros, esté dando a cada acto nuestro una vida divina. O sea, que lo esté. Esto es que necesitamos forzosamente que Jesús venga a vivir en nosotros. ¿Cómo nos podemos dar cuenta entonces, doctor, que esto está sucediendo o qué es lo que puede ir sucediendo en estos pasos? Pienso yo, no sé, que puede haber
si para que este intercambio de vida total se dé, por ejemplo, empezar con el intercambio de temperamento. ¿Qué sería tener el temperamento de Jesús viviendo en mí? Bueno, antes de eso, o sea, yo quisiera nada más como agregar un poquito algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando decimos que nuestros actos se fundan en el acto de Dios, estamos hablando de algo que no tenemos experiencia de esto, ¿no? O sea, no hay un antecedente, no hay algo que me enseñe a cómo lograrlo. Definitivamente. O sea, sí que todo queda en teoría y que quizá la mejor manera pueda ser ponerlo en ejemplos. O sea, ejemplos hipotéticos, porque son ejemplos hipotéticos, pero el hecho de que cada acto que nosotros vamos haciendo quede como acto hecho por la divina voluntad, como un acto divino. O sea, el acto divino no puede quedar fuera de la divinidad. Uh-huh. Tiene que integrarse forzosamente, porque aunque haya sido hecho a través de la criatura, pero todos los atributos, todo lo que se logró, lo que se consiguió con ese acto, es de la naturaleza divina. Así es. Entonces, si quedara en la naturaleza humana, ese acto se desnaturalizaría y ya no quedaría como tal. Entonces, forzosamente ese acto es llevado a la divinidad y es guardado como acto divino. Uh-huh. Pero ¿y dónde se guardan los actos de Dios? En su voluntad. Uh-huh. Y esa voluntad que los va guardando tiene la encomienda de injertarlos en el acto único de Dios. El acto. El acto. Okay. El acto. Ajá. Entonces, la voluntad divina es, ya lo hemos repetido varias veces, no es finalidad, sino es el medio que nos permite llevar a cabo actos con naturaleza divina. Uh-huh. Y ella es la depositaria de todos los actos de Dios. O sea, en ella quedan y ella los injerta, los injerta propiamente en el acto único de Dios. O sea, pasan a formar parte de ese acto único de Dios. Cuando la criatura, o sea, nosotros vamos haciendo actos, algunas veces, otras nos salimos, hacemos actos con nuestra propia voluntad, es unir entrando y saliendo, que sabemos que Jesús así lo tiene establecido. Uh-huh. Y eso es lo que tú decías, es como un proceso. Nos va a ir acostumbrando poco a poco a ir actuando con su voluntad. Pero de todas maneras, cada vez que me da su voluntad y yo hago un acto, uh-huh, bueno, ese acto ya quedó inscrito en el acto único de Dios. ¿Sí? Y aunque yo me salga, pero yo puedo decir ya que mis actos están en Dios. Ahora, conforme yo voy teniendo más permanencia en esta divina voluntad, en este ambiente, esos actos van siendo, aparte de mayor número, más seguidos. Y en el lapso de tiempo en el que yo esté continuamente haciendo actos, ahí podríamos decir que son periodos de vida. Uh-huh. ¿Sí? Es un periodo de vida que si me vuelvo a salir, bueno, se corta. Quedan como actos, pero quedan injertados otra vez. Y cada vez se va completando es como una cuenta de ahorros. Vamos teniendo cada vez más capital, hasta que llegará un día en que entremos y no volvamos a salir. Y en ese momento, todo lo que habíamos hecho anteriormente se funde con lo hecho en ese momento.
Y entonces se forma ya una vida real, una vida completa, que a eso es a lo que se refería San Juan cuando dijo que lo que vamos a hacer todavía no lo conocemos. Ajá. ¿Por qué? Porque tendrá que llegar Jesús, verlo tal cual es, y lo estamos viendo. O sea, ya a través de los escritos de la Divina Voluntad estamos conociendo exactamente cómo actuaban, cómo interactuaban la vida divina con la vida humana, la voluntad divina con la voluntad humana. Ahora sabemos qué relación había entre ellos y cuál fue el resultado. Y el resultado es el hombre Dios, el hombre Dios, que es la imagen exacta de lo que Dios quería, de un ser semejante a Él, pero desde fuera, en su adextra. Por lo tanto, debe tener una humanidad, una naturaleza adecuada al adextra de Dios, ¿sí? Que es nuestra naturaleza. Entonces, podríamos concluir con que el vivir en la Divina Voluntad es un intercambio de vida, que eso es lo que tú decías ahorita. Un intercambio de vida, y lógico, junto con ese intercambio de vida, pues va intercambio de todo. Intercambio de temperamento, por supuesto, ¿no? O sea, tiene que ser, no puede ser una vida divina con mi temperamento. Definitivamente no. No, ni Dios lo quiera. O sea, si ya no nos aguantamos a veces nosotros mismos, imagínate tener a Dios con este carácter. Entonces, bueno, es todo un conjunto de cosas que son interesantes, pero ahora vamos a tratar de definir qué es vida, para sobre eso ver qué es lo que vamos a intercambiar. ¿Te parece? Bueno, vida. Vida es es la sucesión de actos que se completan en el momento en que dejamos, en el momento del último acto que podemos hacer, o sea, con la muerte. En el ser humano, así es, o sea, en su vida empieza en el momento, esto es interesante, o sea, para el mundo empieza en el momento de la fertilización y termina en el momento de la muerte, porque hasta ahí es cuando hay actos. Bueno, eso es así. Ahora, esto de la muerte es un decir, ¿sí? Claro. Porque sabemos que el alma, el espíritu, continúan vivos. Sin embargo, en la eternidad ya no hay actos nuevos. O sea, se vive del acto, de todo lo que se hizo en la tierra, y quedamos injertados ya en la eternidad, en donde ya no hay sucesión de actos. Así que estaríamos así. ¿Y en Dios? ¿Qué es vida en Dios? Sí, o sea, porque, vida. Estamos no definiendo la vida, sino definiendo que el conjunto de actos, que es lo que yo tengo como base para saber si hay vida o no, empieza en el momento de la concepción y termina en el momento de la muerte. Pero esa no es la vida. La muerte del cuerpo. Así es. Esa no es la vida a la que Dios se refiere, ¿no? ¿O sí será? No. Entonces, vamos a las definiciones de que nos da Jesús. ¿No lo tienes así? O sea, ¿qué es vida? Bueno, Jesús dice que vida es, por ejemplo, dice, la vida divina es o está formada en la unión de todos los atributos divinos: bondad, misericordia, pureza, infinitud, potencia, amor, misericordia, perdón, en fin, todos. Y todos reunidos en el mar inmenso del amor y movidos por su voluntad. Y creo que se entiende, o sea, Dios no tiene elementos materiales en su vida como nosotros.
Entonces, los actos de Dios son actos, pero actos de tipo, ¿cómo lo podríamos poner para que se entienda? Actos de, bueno, yo diría de perfección. No sé si, por ejemplo, la bondad en modo absoluto. ¿Qué querría decir? Bondad en modo absoluto, Dios mío. Sí, o sea, no es el uso de la bondad. No. Porque nosotros hacemos uso de la bondad. Sí, nosotros tenemos que tomar de los atributos de Dios para poder tener actos en Dios. Exacto, no. Pero... Y actos humanos. Si yo quiero hacer un acto de bondad humana, bueno, me tengo que atener a la parte del hacer uso de un atributo. Pero hago uso en la medida que yo quiero y yo puedo y yo entiendo y yo conozco. Y la circunstancia. Y la circunstancia, pero no lo llevo en absoluto. La bondad absoluta no la tengo. No tengo capacidad. Voy a poner potencia, ¿sí? O sea, para que sea más claro, porque la bondad queda un poquito ambiguo. La potencia absoluta es hacer todo lo que yo quiera. ¿Sí? Ahora, nosotros humanamente podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. O sea, yo no puedo crear, por ejemplo, de la nada. Tengo que valerme de las cosas creadas para poderlas transformar, no crear. Yo no puedo crear un universo. No tengo la capacidad. Así es. ¿Sí? Pero, sin embargo, puedo hacer uso de la potencia. Y puedo crear cosas pequeñas, puedo transformar materiales, puedo encontrar el uso de determinadas cosas que existen. Y entonces estoy haciendo uso de la potencia que Dios pone a mi disposición, pero lo hago de acuerdo a mi capacidad, a mi naturaleza, a mi tiempo y a los medios que yo tenga para poder hacerlo. Pero Dios no. Dios es potencia absoluta. ¿Qué es potencia absoluta? Todo lo que desee se hace. Se hace. Cosas naturales como las que tenemos a nuestro alrededor, cosas inimaginables o todo lo que pudiéramos imaginar, Dios lo podría hacer. Bien. Entonces estos atributos de Dios son las cosas que le son innatas a Él. Así es. Y es que ahí no tengo palabras para definirlo, pero es lo absoluto en todo lo que es perfecto, en todo lo que es bueno. No sé cómo le llamarías tú. Absoluto, ese es en bondad. Lo característico de Él, lo propio de Él. Bueno, eso es lo propio de Él. De Dios. Sí, pero en modo de Dios. En sí mismo. No hay palabras. ¿Qué es la pureza absoluta? Yo puedo definir la pureza con respecto a mí, con respecto al ser humano, en cuanto a que es vencer esa tendencia a la lujuria, pero en Dios no, y pureza de pensamiento, pureza de acción, de intención, todo llevado al bien, todo llevado hacia el lado positivo. Y pensarlo desde Dios, que tomar de Dios para poder actuar con pureza de intención es hacerlo todo con Él, por Él y en Él. Pero Dios no tiene otro ser de donde tomar para ser Él mismo, entonces no depende de otros, sino de Él es. Él es. Yo soy, acuérdate del nombre. Y lo tiene, sí. Yo soy. Y Él es la bondad, Él es la pureza, Él es la misericordia. Es lo innato a Él. Todo. Sin embargo, el ser humano tiene que tomar de Él, de sus atributos, para poder tener esas características. Así es. Pero en la vida divina es el absoluto en todo. Ahora, la bondad, la misericordia, la pureza, la potencia, todos esos atributos son el absoluto, pero necesitan moverse.
son el absoluto en bondad, pero no tienen movimiento. Son el absoluto en pureza, pero no tienen movimiento. Son el absoluto en potencia, pero no tienen movimiento. Y es cuando les crea un vehículo. El movimiento es su voluntad. Su voluntad. Entonces, su voluntad es la que pone en movimiento todos los atributos de Dios, o sea, lo que es la vida misma de Dios. Entonces, Dios cuando se mueve, no importa qué mueva, siempre es hacia afuera, nunca es hacia adentro. Hacia adentro está completo, o sea, es perfecto. Estamos hablando de la Trinidad, o sea, ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque podríamos irnos un poco antes a la generación del Verbo, pero ahí no nos vamos a meter. Es nada más hacia afuera. Es Dios completo. Ahora, cualquier movimiento de Él tiene que ser hacia afuera. No puede ser hacia adentro, porque adentro está en totalidad. Completo. ¿Sí? Ahora, pone en movimiento, su voluntad pone en movimiento lo que sea, cualquier atributo. Se tiene que manifestar en el exterior. Ya sabemos la historia del que quería amar, que quería ser amado, ya sabemos cómo nos crea, ya sabemos que Jesús es la primera humanidad, que somos creados a imagen y semejanza de Él. Ahora, ya puesto en nosotros, cuando Dios se mueve, Él mueve todo lo que Él es. Y ahora Él quiere venir a moverse en nosotros. ¿Sí? Bueno, pero tú tienes una voluntad humana viva que está continuamente obrando y que es tu motor. Nosotros también tenemos una vida como la de Dios, nada más que nuestros atributos son materiales. Tienes movimiento, tienes piernas, tienes brazos, tienes ojos, tienes boca, tienes oídos, tienes un corazón, ¿sí? Y todo eso lo mueve nuestra voluntad. Así es. Ahora, también tenemos atributos en el interior que son como reflejos de los atributos de Dios, que nos son comunicados a través de las tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. Entonces, tú tienes eso y te puedes mover hasta donde tu voluntad humana pueda. No tiene el absoluto, no tiene el manejo sobre todo. Por eso es que ahora Dios quiere hacer el intercambio de vida para que tú, Rosy, le puedas dar amor, pero amor como el de Él. Que el amor divino lleva consigo, primero el absoluto, es total. O sea, Dios se da no en parte, sino en totalidad. Y va impregnado con todos los atributos divinos. Es el amor que lleva la bondad, que lleva la misericordia, que lleva la pureza, que lleva la potencia, que lleva la sabiduría, que lleva todo. Entonces todo eso es lo que quiere que recibas, para que le pagues de la misma manera. Pero ¿cómo le vamos a pagar si tenemos una voluntad humana que nada más mueve pequeños reflejos de lo de Él? Por eso es que quiere intercambiar vida. Sí, una gran diferencia, ¿no? O sea, mover. Finalmente tenemos que reconocer algo. Somos nada. La bondad que pueda mover desde mi voluntad siempre tendrá que ser tomada de Dios. Y de la misma manera que Dios, o sea, primero tener a Dios en el corazón, en la mente, para tomar de esta bondad y manifestarla hacia afuera. Pero estoy limitada por la circunstancia, porque si no tengo a quién, dónde y el momento preciso para manifestar la bondad, no se dará. Desde el punto de vista ya en el intercambio de vida, la bondad de Dios, que es absoluta y no necesita para hacer o moverse más que el estar fuera de Él, estando en mí, mi mismo respiro será un atributo de bondad, de correspondencia hacia Dios. Esto
marca la diferencia entre lo que podemos hacer por nosotros mismos y lo que Dios quiere que hagamos. A partir de su vida. Por eso es que necesita compartirte su vida. Entonces, cuando Él dice que queremos estar compartiendo su vida, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos que fundirnos, tener la misma voluntad que mueve los atributos de Dios, que forman toda su vida. Tenemos que tenerla en nosotros para que esté moviendo los atributos de Dios desde nuestra vida, desde nuestro espacio, nuestra circunstancia. Así es, o sea, Él te da su voluntad. Uh-huh. Pero su voluntad mueve los atributos de Dios, no mueve los tuyos. Así es. Entonces, si tú le permites a esa voluntad el obrar a través de ti, tú estás prácticamente perdiendo el derecho de mover tus atributos. ¿Así? Y entonces es la voluntad divina quien adquiere esos derechos y empieza a mover tus atributos desde ella. Pero ella pone en movimiento sus propios atributos. Entonces, en tu respiro, en tu latir, en tu paso, en todo lo que hagamos, van a estar saliendo a la luz los atributos divinos. O sea, como dijiste ahorita, o sea, tu respiro, tu paso, tu mirada, tu parpadeo, cualquier cosa es bondad absoluta, es pureza absoluta, es sabiduría absoluta, es potencia absoluta, es amor absoluto, que son las características de la naturaleza divina. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo? Dios. Naturaleza divina. Uh-huh. Y por eso es que se pueden injertar en el acto único de Dios. Si fuera naturaleza humana, son incompatibles. Claro, es Dios mismo, estando la divina voluntad en la vida de Dios en mí, es Dios mismo moviéndose, uh-huh, expresándose. Así es. Pero completo, uh-huh, con todos los atributos. Entonces, quizá de esta manera podamos medio entender qué quiere decir intercambio de vida. Uh-huh. O sea, es todos los atributos divinos puestos en ti, ¿sí? Y necesitas a la voluntad divina para mover esos atributos. Y entonces, como son vida, todo lo que tú hagas los va a llevar, aunque no lo estés especificando o no estés haciendo la intención. Así que empiezas a obrar exactamente como obra Dios. Sí, y Dios teniendo ese movimiento que no tiene en sí mismo, uh-huh, por ser infinito. Mire qué curioso. Creo que sí, es que es como si Dios necesitara desperfeccionarse en una criatura para poder volver a ser, para poder moverse, para poder tener vida. No se mueve desde Él mismo porque es infinito, todo lo abarca. Uh-huh. Pero en la criatura, en la humanidad, Dios puede moverse, puede mover todos los atributos. Y esto debe ser también definición del amor. El permitirle a Dios esa libertad de vida en nosotros, poniendo su vida y sus atributos en movimiento desde el alma, que le permite vivir que le permite a la divina voluntad tener vida en ella. Entonces, tantas veces se resurge en la vida divina por cuantos actos se hacen en la divina voluntad. Uh-huh. Así tantas es. Veces Dios nace y resurge. Por decir así. Está bien. Resurge. Es un término que nos da la idea exacta de lo que está pasando, ¿no? Nace, o sea, está ahí, y ese acto ya es tuyo. Uh-huh. Aunque le pertenece a Dios por naturaleza, por lo que es, por la voluntad con la que fue realizado, pero lleva tu apellido.
Sí, lo hizo en mi materia, lo hizo en mi tiempo, en mi espacio, en mi circunstancia. Eso es lo mío, eso es lo que yo le proporciono. Uh-huh. Lo que Él me proporciona es su vida. Así es. En movimiento. Uh-huh. Y entonces esos actos, te digo, van quedando como reservados en Dios para ti. Que eso es lo que le pasó a Adán. Uh-huh. Adán, el tiempo antes de la desobediencia, fueron actos hechos así. Y en el momento que desobedece se sale él, pero sus actos quedan. Y entonces cuando él muere, esos actos tienen que integrarse a él nuevamente porque son de él. Por eso es que él era el que tenía más gloria que ningún otro, ¿no? En el tiempo de que Luisa le pregunta. Ajá. Bueno, ahora ya no es el más santo. Ahora ya está Luisa. Así es. Y espero que ya haya uno que otro. Sí. Sí, yo creo que sí, a partir de Luisa, qué gran gloria haber nacido en esta generación. Y ya me lo comentaba alguien, pero pues somos llamados a esto, a tener la vida de Dios en nosotros, y creo que lo mínimo que nos toca es corresponderle. Como usted dice, ¿no? El poste que está en el cielo para todos los que conocieron divina voluntad y no la vivieron. Uh-huh. Va a ser de fila larga. Todos los que le rechazaron, todos los que dijeron que esto no era verídico, no era ver. Todos los que dijeron que esto era una herejía, ¿sí? Ese poste, bueno, va a estar muy solicitado. Uh-huh. O a lo mejor ponen varios. Sí, los que no leyeron e hicieron los que conocieron, tuvieron la intención y no se esforzaron, porque para vivir en la divina voluntad también requiere no solamente el decir ven divina voluntad, sino un verdadero abandono, un verdadero entrega de vida. Uh-huh. ¿Sabe qué me llamó mucho la atención del retiro? Algo que me movió. Cuando se mencionó esto, es muy bonito saber que Jesús dio la vida por nosotros y nos redimió, y cuánto hizo por amor para poder recuperar a la criatura. Es muy bonito saber que María nos dio a Jesús. De hecho, el anhelo más grande de María es vivificar a su Hijo en nosotros, en nuestras almas, a volverlo a tener en cada una de nuestras almas, vivo y actuante. Y eso es muy bonito, saber que María da a su Hijo también por nosotros. Pero cuando nos toca a nosotros, es decir, uh-huh, ahora te toca a ti entrar a esta parte de lo que a Cristo le faltó por redimir, que también lo menciona la palabra de Dios en San Pablo. Es qué difícil y qué, de verdad, cuánta dejadez tenemos en decir, no, si Cristo ya sufrió por mí, ¿yo por qué tengo que sufrir? Si Cristo ya nos salvó, ¿yo ya qué tengo que hacer? O empezamos, sí quiero vivir en la divina voluntad. Y no hemos leído el libro 1, en donde dice, bien, esta cruz que hasta ahora has tenido, que es la tuya, me la voy a llevar para presumir en el cielo de tu amor. Y ahora te va la mía, una más grande, una más pesada, en la que pueda ser crucificado y encarnarme yo en tu alma a través de esta cruz. Y entonces es cuando empiezan las cruces del tamaño de Jesús y porque Dios mío. Cuando decimos que no. Y es cuando no nos explicamos, o por no leer, por no conocer. Por eso somos muy dados a que todo debe ser ya hecho y dado a nosotros, a mí, como una cosa totalmente gratuita, sin ningún requisito, ¿no? Pero es que no hemos sido conscientes de que también este intercambio de vida lo tenemos que hacer con Jesús. Sí, por eso. Y Jesús murió en la cruz y tenemos que readquirir su cruz en nosotros. Así es. Pero a lo que yo iba es esto, o sea, tenemos Ajá. una idea muy, muy ligera de lo que significa entrar a vivir con Dios.
Hablábamos en el retiro de la plenitud de los tiempos, ¿te acuerdas? La primera plenitud de los tiempos María. Es cuando Jesús viene al mundo, que es María con la divina voluntad reuniendo a toda la humanidad en ella y pagándole al Padre en peticiones, en santidad, y todo para lograr que venga el Redentor. La segunda plenitud de los tiempos es en Luisa, en donde ella, a través de la divina voluntad, logra que toda la humanidad, o sea, reúne a toda la humanidad y pide el reino a nombre de todos. Y aparte completa los actos de santidad humana que Dios había establecido recibir. Ahora viene la tercera plenitud de los tiempos, o sea, ya está la redención, ya está el reino. Esta tercera plenitud no es exactamente así como tercera plenitud, pero es para seguir la secuencia. Porque ahora es una tercera plenitud personal. Se dará ahora, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, donde yo, al igual que María en la redención, al igual que Luisa en el establecimiento del reino, tengo que dar todo, absolutamente todo, para que este reino quede injertado en mí. Ya no para fundarlo, ya está fundado. Pero ahora, para que quede injertado, tengo que dar lo mismo que dieron ellos. Y ahí es donde no es fácil, no se entiende. Quizá para que quede también un poquito más claro, ¿por qué no nos explica qué es plenitud de tiempo? La plenitud de los tiempos para Dios no es cierto número de años, ni épocas, ni situaciones, ¿no? Por eso, número de actos. Dios establece un número de actos determinado en que el hombre tiene que pedir, comprometerse con Dios, pedir, anhelar, suspirar y hacer actos buenos, actos de santidad, para que Dios acceda a volver a mandar lo que el hombre perdió. Lo primero que necesita lograr es que Dios acceda a mandar al Redentor. Y por eso es que tiene que ser una persona que tenga la divina voluntad en ella, porque si no, no podría actuar a nombre de toda la humanidad. Entonces por eso es que es María quien tiene que, con la divina voluntad, tomarnos a todos y hacer las peticiones, los ruegos y los actos buenos que todos deberíamos de haber hecho. No sé si queda... Sí, entonces María es la primera plenitud de los tiempos porque ella reúne todos los actos de todas las criaturas y le da cumplimiento a lo que Dios había establecido como el número de actos requeridos para poder dar el bien de ese momento, que era la redención. Luisa es la segunda redención la segunda plenitud. La segunda plenitud de los tiempos, porque también en ella Dios establece el número de peticiones, venga a nosotros tu reino. Gracias a la divina voluntad que obra en ella. Que obra en ella, exactamente. O sea, en ella se estableció el reino. Ahora ella, con esa voluntad divina, reúne todos los actos, todas las peticiones del reino y cumple los actos requeridos por Dios para dar este bien a todas las criaturas. A todas las criaturas. Y ahora nos toca a nosotros tener ciertos números de actos que Dios haya establecido de forma particular para cada uno de nosotros, para que esta tercera plenitud de los tiempos se dé ahora en nosotros con el obsequio del don del divino querer. Sí. Este número de actos será... Espérame, es que no es un número de actos establecido como en las otras dos. Por eso. Aquí, para que se establezca el reino en cada uno de nosotros, como debe ser vida, son actos continuados. No volver a tener un acto de voluntad humana. La inseparabilidad hasta el final. Hasta el final. Ahora, aquí hay que puntualizar muy bien, o sea, la divina voluntad, vuelvo a repetirlo, es medio. Así. Y creo que ahora con estos ejemplos se nota perfectamente.
La divina voluntad fue medio para que nuestra Madre Santísima, la Virgen, teniéndola en ella, pudiera completar los actos de toda la humanidad y pudiera completar las peticiones, dar cumplimiento a las peticiones que Dios había fijado para que Él pudiera enviar al Redentor. Pero el medio fue la divina voluntad. Si no ha sido la divina voluntad, no hubiera podido ser. María por sí misma no lo hubiera podido hacer. Después viene Jesús, o sea, y Jesús dice que con todo lo que María hizo, eso no era suficiente porque se necesitaba el actuar de un Dios para salvar el muro altísimo del pecado original. Y entonces Jesús, desde la voluntad divina, nos reúne a todos y paga por todos. O sea, otra vez la divina voluntad como medio para lograr algo. Viene Luisa, y Luisa tiene que tener a la divina voluntad en ella para poder completar el número de peticiones que Dios estableció para que se establezca el reino en todas las criaturas. Entonces ya lo hizo. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Vida continua. Ellas, María y Luisa, a nombre de toda la humanidad. Ahora nosotros debemos hacerlo a nombre personal. Vida continua. Vida continua, decir, Señor, sí lo quiero. Bueno, a ver, demuéstramelo. Es vida continua en la divina voluntad, no actos. Vida continua. Lo que aquí convendría como el dicho estos de los borrachos, ¿no? Ellos dicen, solo por hoy no voy a tomar, pero no, solo por hoy no le voy a dar vida a mi voluntad, solo por este momento, y tener esa sucesión de actos divinos y de muerte a la voluntad humana para llegar toda esa sucesión de actos divinos sin darle un solo momento de vida a nuestra voluntad. O sea, y entonces ya lograríamos estar en ese ambiente de continuidad. Mantenernos con sobriedad divina hasta el último momento. Ahorita que hablaba de María como plenitud de los tiempos, de Luisa como la segunda plenitud de los tiempos, también recordaba esta lectura que hicimos en el retiro de las dos generaciones. Terminaba diciendo que ella era la trompeta para llamarlos, la portavoz para llamar a esta generación de la luz a empezar a vivir esto. Y recordé Apocalipsis 11, todo el capítulo en el momento de los dos testigos. Esto es algo del retiro que todavía estoy tratando de asimilar, porque lo que se me vino a la mente fue esto. El capítulo 11 del Apocalipsis habla de los dos testigos y me parece a mí que se refiere precisamente a la plenitud de los tiempos en María y en Luisa, a ella como los dos testigos. Y luego la siguiente parte, me parece que empieza en el 14, habla de la séptima trompeta, y el Apocalipsis empieza después de este título de la séptima trompeta. Apocalipsis 14 dice, el séptimo ángel toca la trompeta y dice este ángel, ha llegado el tiempo del reino de Dios en el mundo, el reino de nuestro Señor y su Cristo. Esto me pareció muy apegado a lo que está sucediendo ahora, y en esta lectura en donde Jesús le dice, tú eres la trompeta que los va a llamar, me parece que Apocalipsis se refiere a esto como el llamado al reino de Dios, es el llamado a la divina voluntad. Entonces encontramos un punto más en la escritura donde se refiere a lo que es el reino de la divina voluntad en la criatura, porque finalmente el reino del divino querer es el reino de Dios. Así es. Los cielos, el reino de los cielos está donde la voluntad de Dios
Ahora, perdón, me Ajá. decías que es el capítulo 11 del Apocalipsis. El capítulo 11 del Apocalipsis. Habla de los dos testigos en la primera parte y luego de la séptima trompeta. Uh-huh. Y se me hace, a mí, yo no sé quiénes nos están escuchando y quienes han leído esto, ahora que estamos viviendo y conociendo acerca de la divina voluntad, se me hace muy semejante lo que narra Apocalipsis con lo que es el reino de la divina voluntad y estos tiempos que estamos viviendo. Uh-huh. Sí, es en Apocalipsis 11:15, dice: en efecto, el séptimo ángel sonó la trompeta y se sintieron voces, se escucharon voces grandes en el cielo que decían: el reino de este mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo, y destruido ya el pecado, reinará por los siglos de los siglos. Amén. Es curioso, pero tiene mucha similitud. Sí. Y aparte de similitud, tiene, una gran afinidad con lo que dice, porque no es solamente la trompeta y el reino, sino que destruido el pecado. Y lo que va a venir a ser la divina voluntad en el alma es precisamente esto, destruir el pecado en el alma. Y la tendencia que nuestra voluntad tiene al pecado, reinando. Y teniendo la divina voluntad en nuestras almas, esta no puede tener tendencia al pecado, puesto que Dios no tiene esa tendencia. Así es. Y en nuestra alma estará destruido de este modo el pecado. Entonces encuentro total similitud, en semejanza. Es como que el anuncio, este capítulo 11 del Apocalipsis sea el anuncio del reino de la divina voluntad. Bueno, pudiera ser, hay mucha similitud entre, por ejemplo, entre Daniel, el Apocalipsis y lo que dice Luisa. Va como de la mano, ¿sí? Claro, son interpretaciones. Pues sí, pero deja de ser semejante. Así es. Y curioso. Bueno, entonces ya saben, es Apocalipsis 11:15. ¿Sí? Para si alguien quiere leer esto. Vamos a leer un poquito antes de que se nos termine el tiempo. ¿Qué es intercambio de temperamentos? ¿Sí? Bueno. En el volumen 11, en el 6, en la lectura 6, nos dice que el alma que hace la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el temperamento de Jesús. Dice: hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Yo he rogado, dice Luisa, que le quitara el resto de sensibilidad humana que le quedaba, que la estrechara más a él, que le dijera que la amaba, pues al oírse decir que la amaba, la conquistaría del todo. Verás que lo lograrás. ¿No me has vencido a mí así, diciéndome que me amabas tanto? Y entonces Jesús le dice: sí, lo haré, pero necesito su cooperación. Necesito que huya cuanto más pueda de las personas que le excitan la sensibilidad. Esto es como un agregado del capítulo, pero vale la pena el recalcarlo, ¿no? Estaban hablando ellos de un alma que estaban observando que era demasiado con temperamento sensible. Y entonces esto da pie a que Luisa le pregunte y le diga: oye, ¿y mi temperamento cuál es? Y entonces Jesús le dice: quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo. Más bien, más todavía, tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita.
pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia. Por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. ¿Qué nos dijo? Algo muy sencillo, no hay un temperamento definido, sino hay diferentes formas de reaccionar. O sea, cada atributo divino se pondrá en acción dependiendo de la situación. O sea, no es un temperamento marcado como en nosotros. Somos coléricos y somos coléricos en todo, ¿sí? Así y es. aquí no. Dice Jesús que según su temperamento, según la situación, es en la que va a reaccionar ese temperamento, ¿no? Y luego dice, esto fue en el libro 11, lectura que dijimos, 6, ¿verdad? 6, es febrero 24 de 1912. Un poco más adelante, en el 11.9, o sea, 3 lecturas después, dice, quien hace mi voluntad pierde su temperamento y toma el mío. Y como en mi temperamento hay tantas músicas que forman el paraíso de los bienaventurados, esto es, música es mi temperamento dulce, música es la bondad, música la sabiduría, la santidad, música la belleza, música la potencia, la sabiduría, la inmensidad y así de todo lo demás. De mi ser. Entonces el alma, cuando tomando parte en todas las cualidades de mi temperamento, recibe ella todas las variedades de estas músicas. ¿Qué fue lo que dijo? Simplemente que su temperamento lo forman sus mismos atributos. ¿Sí? Y los atributos se usan de acuerdo a la circunstancia. Nosotros tenemos pocos atributos y entre ellos tenemos un solo temperamento. Entonces siempre vamos a reaccionar con el mismo temperamento. Y él reacciona de acuerdo a la situación, es el temperamento que saca. Uh-huh. Casi al principio del programa, Rosy, decías, ¿cómo nos daremos cuenta de que estamos viviendo en esta divina voluntad? Esta podría ser un punto. Que empiezas a notar que ya no reaccionas con el mismo temperamento que has tenido toda tu vida. Por ejemplo, eres, ¿qué será? Asténica, el temperamento, ¿te acuerdas? Ese flemático como de inglés, que nada lo altera, que no se preocupa, no se alegra, uh-huh. ¿Sí? Y de repente te vas a encontrar con que tus reacciones ya no son iguales. Ahora reaccionas de modo diferente, reaccionas de repente muy alegre, muy jocosa, a veces te reaccionas de manera muy enérgica, muy firme, a veces de forma totalmente acercándote a la persona, ejerciendo la bondad, la misericordia, el perdón, ¿sí? Así. Entonces vamos a tener cambios en nuestro interior, pero cambios que antes nunca había habido. Entonces eso nos debe llamar la atención, decir, espérate, algo está pasando en mí, que ya no soy yo quien está actuando. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y que esos cambios son los adecuados y los que se necesitan en el momento. Así es. Es el momento preciso para usar la tolerancia. Bueno, en ese momento se pone la tolerancia divina y lo sentimos en nuestro interior. Uh-huh. Porque dices, esto no es mío. Sí, eso es cierto. Así es. Y eso nos lleva a un punto muy, muy interesante. En la medida que vayamos actuando de esa manera, vamos a ir entrando en un terreno de paz interior. Cosa que normalmente no tenemos. Siempre hay algo que nos está moviendo, uh-huh. que nos está impulsando a más. Y aquí no, entras en un terreno totalmente de paz, ¿no? Curioso. Sí, todo tiene como fruto esa paz. Así es. Que nos deja tranquilos de que todo fue
bien hecho. Bien hecho. Otro de los puntos para darte cuenta es también muy parecido a este, que es como encuentras una paz interior y eso no lo quieres disturbar, ahora tomas la inmutabilidad de Dios. Dios no puede cambiar. Entonces no importa la situación en la que te encuentres, siempre con la misma situación en tu interior vas a reaccionar, pero de acuerdo a la meta, la finalidad que Dios te ha trazado. ¿Sí? En fin, creo que con esto podríamos definir ya qué es el intercambio de temperamento. Más o menos hablamos de intercambio de vida, o sea, qué es la vida. Nada más lo último, a mí sí me gustaría recalcar, la vida no empieza, la verdadera vida no empieza en el momento de nuestro nacimiento, no empieza en el momento de nuestra concepción. Nuestra verdadera vida empieza en el momento que Dios crea nuestra alma. Eso. Y por eso es que a veces o sea, la Biblia, el Evangelio, nos dice, o sea, que es divino. Ya, nuestra verdadera vida está en Dios. Jesús diciéndole a los demás, ¿por qué se alteran cuando yo digo que soy hijo de Dios? Que no la Escritura dice, dioses sois. Sí, en el Salmo 86 me parece también lo vuelve a repetir. Ay, sí, ya no sois como dioses. Es que bueno, son lecturas que luego uno va leyendo y dice, ¿qué? Y que se quedan muy... ¿Qué trató de decir aquí? Sois como dioses. Hasta que uno encuentra a Luisa y dice, sí, ese es el plan de Dios. Así es. Pero es el plan más lógico, es claro. Y el único que lo puede llevar a la consecución de su finalidad, ¿no? Fuera de no hay nada. Forma. Bueno, pues... No sé. O sea, tenemos todavía unos pocos minutos. Simplemente continuar con esto, dice... Quiero terminar la lectura de esta fecha. Entonces dice Jesús, quien hace mi voluntad pierde su temperamento y toma el mío. Y como en mi temperamento hay tantas músicas que forman el paraíso de los bienaventurados, esto es, música es mi temperamento dulce, música es la bondad, música la santidad, música la belleza, la potencia, la sabiduría, la inmensidad y así de todo lo demás de mi ser. Entonces el alma tomando todo parte en todas las cualidades de mi temperamento. Entonces el alma tomando parte en todas las cualidades de mi temperamento recibe en ella todas las variedades de estas músicas, o sea, todas las variedades de atributos divinos. Y conforme va haciendo aún las más pequeñas acciones, me hace una música y yo, al oírla, conozco inmediatamente que es música que el alma ha tomado de mi voluntad, esto es, de mi temperamento. Esto último es muy específico, si te fijas. Es lo que el alma va tomando de mi temperamento, de mi voluntad, ¿sí? Y esto es de mi temperamento. La voluntad divina la podríamos como, no sé cómo decir, bueno, semejar a lo que es la vida y a lo que es el temperamento. Aunque no lo es, o sea, la voluntad divina es el motor de todos los atributos de Dios. Pero si los atributos de Dios no se mueven sin la voluntad, entonces la voluntad la podríamos como definir como si fuera la vida. La divina voluntad no es el temperamento de Jesús. No.
Pero como es la que mueve todos los atributos, dependiendo de la situación, entonces podríamos decir que la divina voluntad es el temperamento de Dios. Podríamos decir. Por lo tanto, teniendo la divina voluntad en ti, tienes temperamento y tienes vida. Así es. Y no un temperamento limitado como el que tenemos nosotros, no. Sino las armas totales para poder responder a cada situación y circunstancia con vida divina. Así es. Así es. Pues bueno, con esto terminamos de temperamento y de vida. Y pues nos despedimos de ustedes, amigos. Rosy, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Y la semana que entra, creo que vas a tener que estar sola. Ok. Sí, no importa. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ausentarnos. Motivos familiares. Pero aquí estaremos con ustedes al siguiente fin de semana. Muy bien. Hasta luego, amigos. La divina voluntad aquí va a estar. El tema, pues. Ah, no, ya la comprometí a venir. Ok. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.